a Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Un texto sin duda muy conocido. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vuelvo a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Leo este versículo, queridos amigos, para destacar cuán importante es, ya mi hermano hablaba del Evangelio, y cuán importante es este mensaje, cuál fiel, cuál digno es este mensaje. Responde las preguntas más trascendentales, las más importantes que la humanidad debiera hacerse. En la actualidad estamos a una semana de elecciones en nuestro país, y se han hecho preguntas los candidatos, y la sociedad también tiene sus preguntas. ¿Cómo podemos impulsar la economía, crear empleos? ¿Qué pasos, no es cierto, podemos hacer para proteger el medio ambiente? ¿Es real el calentamiento global o no? ¿Qué nación es la mayor amenaza para nuestras políticas en el ámbito exterior? ¿Cuándo encontrarán los científicos alguna cura a esta misma pandemia, una cura definitiva? ¿Cuándo encontrarán los científicos aquella ansiada cura para las enfermedades que hoy día afectan a la sociedad? Mucha gente afirma que estas son las preguntas más importantes a las que nos enfrentamos. Dar respuesta a esas preguntas puede tener buenos beneficios, pero dado que todas esas preguntas enfrentan problemas físicos y temporales, hay asuntos, queridos amigos, hay asuntos que son mucho más importantes y que necesitan ser discutidos. Las preguntas más importantes que enfrentamos hoy se refieren a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? En estricto rigor, es algo que no tiene medida en el tiempo, algo que no tiene principio ni fin, algo que no puede ser medido. Porque, amigo, no importa quién seas, no importa dónde vivas o cuánto vivas, las preguntas más importantes siempre son las mismas. Es más importante que cualquier política, y deberíamos hacernos estas preguntas, y las quiero compartir con ustedes. La primera pregunta: ¿cómo es Dios? Asumamos, ¿no es cierto?, como creyentes en Cristo, lo damos por sentado de que Dios existe. Su palabra no argumenta si existe o no, dando quizás explicaciones para convencer de su existencia. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios da por sentado de que Dios existe. Y si Dios existe, debemos pensar correctamente en Él. Toda la verdad, absolutamente toda la verdad viene de Dios. Él es la verdad. Por lo tanto, nuestra primera pregunta debe comenzar con Él. Leo en Génesis el capítulo 1, Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde que nos hizo, Dios tiene derecho a decirnos cómo vivir. Tiene derecho a decirnos cómo conducirnos. Tiene derecho a decirnos a quién debemos tributar toda nuestra vida, toda nuestra alabanza. Tiene el absoluto derecho a demandar fidelidad, porque Él es el creador, porque Él es el que hizo todas las cosas, porque Él es el diseñador, porque Él formó tu vida. ¿Cómo describirías entonces el carácter de Dios, querido amigo? ¿Cómo tú piensas que es Dios? ¿Qué te viene a la mente? Ciertamente es amor. Ciertamente Él es cariñoso y bueno. Es compasivo. Es perdonador.
Voy a leer en Éxodo el capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Aquí revelamos un aspecto o cómo es Dios. Misericordioso, es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego Dios agrega esta declaración, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí indudablemente se muestra ese amor tremendo, esa misericordia infinita de Dios. Pero luego añade la palabra de Dios, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Es así como usted piensa en Dios? ¿Esa es la descripción que usted esperaba de Dios? ¿Esa es la descripción que el mundo tiene de Dios? Contradice completamente lo que la mayoría de la gente piensa en Dios. Dios castiga al culpable. Dios castiga el pecado. ¿Por qué? Porque es santo. ¿Sabe? En la Biblia, el único atributo que es repetido 3 veces, destacando ese atributo para con Dios, es su santidad. Allí en Isaías, si quiere buscarlo más tarde, Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo. Él es sin pecado y absolutamente perfecto. Y el hombre pecador no puede entrar en su presencia. Dices, pero Dios es bueno. Ciertamente que sí. Dios es misericordioso. Indudablemente. Pero también Dios es un juez. Y un juez que deja que los culpables queden impunes es un mal juez. Hoy día, cuando la gente demanda justicia frente a alguien que comete algún delito, frente a alguien que comete algún fraude, la gente demanda justicia, la gente quiere justicia, y cuando esa justicia no llega, la gente muestra su descontento. ¿Por qué entonces Dios pasará por alto al culpable? ¿Por qué entonces Dios hará la vista gorda a aquellos que merecen el castigo por su pecado? La razón por la que Dios debe castigar tu pecado, querido amigo, es precisamente porque Él es bueno. Su rectitud y justicia exigen que todo tu pecado sea castigado. Porque como dice tu palabra, como dice la palabra de Dios, Él está airado contra todos aquellos que hacen iniquidad. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, ¿tú crees en el Señor? Pues bien, este versículo dice, no verá la ira.
Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero amigo, si tú no crees en el Señor, este mismo versículo que acabamos de leer te dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios, y esto es solemne y muy urgente que lo tomes en cuenta, la ira de Dios está ahora, en este momento, está sobre él. No es un hecho que sucede a futuro, no es que estará sobre ti, amigo. La ira de Dios, la ira de Dios está sobre él. Ya que Dios creó todas las cosas, somos responsables ante él. Entonces, ¿cuál es tu estándar? ¿Cuál es el estándar de Dios? Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de la alabanza eterna porque Él es el creador. Dios merece todo tributo, todo honor, porque como ahí dice en el versículo 11 de Apocalipsis 4, Él creó todas las cosas, que Él las creó Él, por su voluntad. Fueron creadas, por su voluntad existen. Amigos, si tú estás con vida en este momento, si tú existes, el solo hecho de tu existencia es por voluntad de Él. ¿Y obedeces a lo que Él ordena en su palabra? ¿Obedeces acaso cuando Él dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan? ¿Obedeces? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es usted? Débilmente por esta boca traté de explicar cómo es Dios. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo es usted? Todo el mundo piensa que es una buena persona. No me extrañaría si usted se considera una buena persona. Y si cree que usted es una buena persona, se debe a que su nivel de bondad, y con mucho respeto lo digo, es demasiado bajo. Porque lo que es bueno debe ser medido. Para saber si yo soy más bueno que otra persona, debe haber un punto de comparación. ¿Cómo yo sé que algo, que un producto, tengo acá un lápiz, cómo yo sé que este lápiz es bueno? Debo someterlo a una prueba de calidad, debo medir su calidad, y entonces podré decir este lápiz es bueno. Usted dice que es bueno. ¿Cuál es su estándar de medida? La persona que quizás delinque y la persona que quizás está pagando hoy día una condena ahí en la cárcel, puede que sea mejor que él, no lo sé. A su juicio quizás, no lo sé. Pero el estándar en el cual uno puede medir, un estándar que es inquebrantable, un estándar que es perfecto, un estándar que es eterno, que es invariable a través de los tiempos, es el carácter perfecto de Dios. Y amigo, todos nos hemos quedado corto en ello. Nunca hemos amado, alabado, adorado a Cristo de la manera que Él se merece. Violamos sus mandamientos. Hemos sido ingratos incluso por cómo Él nos da vida. La palabra de Dios nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos
y sobre justos y pecadores. Y nosotros no honramos su nombre como él se lo merece. Amigo, la Biblia, si le preguntamos a la Biblia qué opina del hombre, las palabras que encontraríamos en la Sagrada Escritura serían que el hombre es un hombre malvado, que el hombre es un hombre depravado y que el hombre es culpable. Amigo, tu pecado no es simplemente un error, un mal hábito o un accidente. Una rebelión deliberada contra la gloria de un Dios santo. Solo uno de tus pecados, solamente uno, demuestra cuán malvado eres en tu corazón. Eres tan pecador que pecas incluso cuando duermes, porque por naturaleza eres pecador. Eres un pecador por tu mera existencia. Amigo, toma nota de esto. Dios no ignora en absoluto, no ignora ni tolera el pecado del hombre. No tolera tu pecado. Él castiga tu pecado. El pecado del hombre significa que el hombre es enemigo de Dios. Y por haber pecado, está muerto espiritualmente y morirá también físicamente. La primera causa de muerte en el mundo, querido amigo, la primera causa no es el cáncer, ni las enfermedades cardíacas, ni nada de eso. La primera causa de la muerte en el mundo es el pecado. Y debido a tu pecado estarás ante Dios, culpable y condenado. Y recibirás justicia. Recibirás exactamente lo que te mereces. Arrojado, como dice la palabra de Dios, al lago de fuego que arde con azufre. Por toda la eternidad. Recuerda cuando le dije qué significa eternidad, algo que no puede ser medido. Entonces no podemos describir el tiempo en el cual estará usted en condenación. Por toda la eternidad. ¿Y sabes, amigo querido? Glorificarás su justicia santa por medio de tu castigo eterno. La Biblia nos advierte allí en Juan capítulo 3 y el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se acuerda que anteriormente dijimos y leímos, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? Ahora, aquí en otro pasaje, nos está diciendo el Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, en este preciso momento, si no crees, tu condición es de condenación. Estás condenado. ¿Acaso no te preocupa esta situación delante de aquel que es santo? Delante de aquel que creó todas las cosas solamente con el poder de su palabra. La tercera pregunta. Si estás consciente de tu problema, si estás consciente que Dios es santo, que Dios es un juez justo, que no pasará por inocente al culpable, de que tú eres un pecador, que mereces la condenación. La tercera pregunta, ¿cuál es la solución de Dios a tu problema? Y nótese la pregunta, no es
qué debo hacer, no es cuál es la solución que yo debo optar, es cuál es la solución de Dios a tu problema. Esto quiere decir de que Dios está ofreciendo una solución. No es que tú busques una solución, es que la solución la otorga aquel que también demanda justicia por el pecado, es el mismo que está otorgando una solución a tu problema. Vamos a Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45 dice, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito esa última frase, y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida fue un rescate. Cristo pagó el precio que dejó satisfecha la justicia de Dios. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún buen trabajo que creas que puedes hacer limpiará la mancha de la culpa en tu alma miserable. La solución no se basa en lo que tú puedas hacer. La solución se basa en lo que Dios ha hecho. Dios envió a su único hijo. Se hizo carne. Nació de una virgen. Él es completamente Dios y completamente hombre. Él es el que no tiene pecado. Él es tan digno de la alabanza eterna. Los demonios incluso confiesan que Él es santo. Jesús nació para morir. Murió en una cruz. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, toda la culpa de todo el pecado por todos aquellos que un día creerían, esos pecados fueron transferidos a Cristo en la cruz. Luego Dios castigó a Cristo por esos pecados. Dios, dice el libro de Isaías, que Él fue molido por nuestros pecados. El peso de su justicia cayó sobre su propio Hijo, derramando su ira santa sobre Él. Todo pecado será castigado. O Cristo sufrió el castigo por tu pecado, o sufrirás el castigo por tu pecado por toda la eternidad en el infierno. 3 días después resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo prueba que el Padre aceptó la muerte de Cristo en la cruz, que la muerte de Cristo realmente expió y perdona el pecado. No hay otra obra mayor que hacer. Ya Él lo ha hecho todo. Y la cuarta pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvarme de la ira de Dios? El Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es la verdad. Y así es como debe responder. Jesús dijo allí en Marcos el capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed del Evangelio. Y tú sigues insistiendo, pero tengo buenas obras. Dios me aceptará basado en lo bueno que he hecho. Dios no se impresiona con, como dice su palabra, harapos sucios. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Lo único que contribuye a tu salvación es el pecado que la hizo necesaria.
Debes arrepentirte. Debes confesar tu pecado y apartarte de ello. No le estoy pidiendo que simplemente diga que es un pecador. El diablo admite que es pecador y que es el mejor pecador. Pero el diablo no se ha salvado. Confesar tus pecados significa que debes decir lo que Dios dice acerca de tus pecados. Que yo he cometido pecado. Que yo soy un hombre impío, un ser impío delante de sus ojos santos y puros. Que soy digno, merezco el castigo eterno. Amigo, si Dios te ama no por quien eres, Dios te ama a pesar de quien eres. Arrepentirse significa que debes alejarte de tu rebelión contra Dios. Debes creer. No creer solamente que la obra del Señor, su muerte y resurrección es un evento histórico. El enemigo también lo sabe. Ciertamente no se salva. Debes confiar en lo que significa aquello. Debes creer que sufrió la pena que tú mereces. Debes poner tu fe en Él. Debes dejar de confiar en ti mismo y poner toda tu fe en Cristo. Confiesa tus pecados y Él te dará justicia. Usted estará en una relación correcta con Dios. Y por eso partí con este versículo de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, palabra verdadera. Y que es digna, que merece ser atendida, que merece ser puesta en atención por la mente de todas las personas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Eres pecador? Frente a lo que ya hemos visto, ¿eres pecador o sigues pensando que eres una buena persona? Bueno, el Evangelio de Marcos, y con esto ya finalizando, el Evangelio de Marcos, el capítulo 2 y versículo 17 dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La salvación, querido amigo, no es una recompensa para los justos, no es un premio. La salvación es un regalo para los culpables. Amigo, de todo corazón te digo que estas preguntas te persigan el resto de tus días. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la solución que ofrece Dios? ¿Cómo debes tú escapar de la ira de Dios? ¿Se arrepentirá y creerá en el Señor Jesucristo o permanecerá bajo la ira de Dios? ¿Por qué no vienes ahora a Él? Hay que darse prisa. Hay que apresurarse. La salvación es un regalo gratuito que Él le ofrece por su gracia. Ya no aplacen más, ya no pospongan más las cosas. Jesucristo es el único camino al perdón. Para todos mis hermanos que creen, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pero para aquellos de ustedes que aún rechazan la oferta de salvación de Dios, deben venir a Cristo, porque tu condenación está más cerca que cuando escuchó por primera vez el Evangelio y lo rechazó. Esta puede ser tu última oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te pierdas. No pierdas esta oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Dios del cielo, gracias te damos por este bendito y precioso momento cuando tu palabra se abre y permites, Padre amado, que dos hombres pecadores que han sido salvados por tu gracia y misericordia
tú los puedas ocupar para cosas tan solemnes como la proclamación del Evangelio. Bendito Dios, solo rogamos que tu palabra llegue al corazón de aquellas personas. No nuestras palabras, oh Dios, no lo claro, no lo práctico que podamos ser, sino tu palabra. Tu palabra es la que transforma el corazón de los hombres. Tu palabra es la que muestra la condición de decadencia en la que el hombre está sin Cristo. Bendito Dios, rogamos que en esta tarde haya gozo en los cielos por pecadores arrepentidos. Es nuestro deseo, es la oración de tu pueblo. Queremos pedir que usted bendiga esta reunión y que sea para glorificar tu nombre y la de nuestro Señor, porque lo merece. Padre, continuamos así en su presencia, agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.